DJ Pulito. Aprende, crea y gana hoy. Convierte tu conocimiento en ingresos con Esquillas. Curso corporativo diseñado completamente por inteligencia artificial. Ajá. Un canal de YouTube que genera miles de dólares sin que exista un creador humano detrás de la cámara. Sí, literal, nadie. Y un pollo que multiplica su peso por 4 en apenas 7 días. A simple vista, parece una lista de temas sacada de un sombrero al azar. Suena a que alguien mezcló los archivos, la verdad. Totalmente. Pero, ¿qué tienen en común la pedagogía digital, la viralidad financiera y la avicultura moderna? Pues que todos han dejado de ser procesos naturales para convertirse en algoritmos cerrados de máxima eficiencia. Exacto. Ok, vamos a desempacar esto en nuestra exploración de hoy, porque la misión que tenemos sobre la mesa es verdaderamente alucinante. Vamos a revisar cómo los sistemas altamente estructurados dictan el crecimiento acelerado. Crecimiento extremo, digamos. Sí, ya sea para capturar la atención humana en el mundo digital o, sorprendentemente, para multiplicar la masa biológica en el mundo físico. Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Es un punto de partida que, obliga a replantear cómo funciona el mundo actual. Para quien nos escucha, la selección de documentos que tenemos aquí podría parecer un error de archivo, como decíamos. Claro, son temas súper dispares. Muy dispares. Por un lado tenemos una proyección exhaustiva hacia el 2026 sobre la creación de cursos corporativos e IA de la plataforma Easy. Ajá. Y junto con eso, un caso de estudio metódico del canal IA Maniato sobre cómo ensamblar fábricas de videos virales en YouTube. Que es fascinante. Y para coronar la pila, un manual industrial bastante denso, la verdad, de la empresa Soya. Uf, ese manual. Sí, detalla el manejo milimétrico del pollo de engorde. A ver, cualquiera diría que mezclar estos tres universos no tiene ningún sentido. Pero al revisar las fuentes, hay un patrón evidente. Ninguno de estos documentos habla de crecimiento orgánico. Cero. No hay paciencia, no hay temporadas, no hay eso de dejar que la naturaleza siga su curso. Todo está calculado. En absoluto. El núcleo de todas estas fuentes es la arquitectura de entornos aislados. Se trata de identificar variables exactas y manipularlas. Para obtener un resultado predecible, me imagino. Predecible, masivo y, sobre todo, rápido. Ya sea que el objetivo sea la retención de memoria en un empleado, el número de clics en un video o, los gramos de alimento convertidos en proteína. El enfoque es el mismo. Reducir la fricción al mínimo indispensable. Tal cual. Empecemos por el terreno digital, específicamente la arquitectura del aprendizaje, para ver cómo se ve esta optimización en la práctica. El mercado global del e-learning va en camino de alcanzar los $450 millones para el año 2026. Es una barbaridad de dinero. Me cuesta procesar esa cifra, sinceramente. Es el Producto Interno Bruto de un país mediano dedicado exclusivamente a la educación en línea. Y hay que notar que ese volumen de capital no se está invirtiendo para seguir haciendo lo mismo de hace una década. El documento enfatiza que la formación corporativa moderna sufrió una transformación radical. Sí, el clásico manual aburrido. Exacto. Históricamente, un proceso de integración en una empresa, el famoso onboarding, o un curso de cumplimiento normativo, el compliance, era una transferencia pasiva. Te daban un PDF de 100 páginas. Te entregaban un documento gigantesco o una presentación estática, y la empresa esperaba que el empleado la leyera. Pues eso se acabó. Afortunadamente. Ahora el objetivo no es la lectura, es la modificación directa del comportamiento. O sea, el objetivo dejó de ser, conocer la teoría de seguridad para convertirse en hacer clic en el botón correcto durante una simulación de emergencia. Y sin dudar un segundo. Exactamente ese es el salto. Y para lograr esa modificación de conducta sin fricción, ahí es donde entra la inteligencia artificial. Las herramientas actuales como la función AI Autopilot que menciona la fuente. Sí, el AI Autopilot. No solo escribe el texto, sino que estructura toda la pedagogía. El sistema analiza qué concepto es más difícil de asimilar y automáticamente genera el tipo de evaluación adecuada para reforzarlo. Si usamos una analogía para entender esto mejor, el diseño de estos cursos se asemeja a la creación de un videojuego adictivo.
Claro, ¿un buen videojuego no te da un manual? Para nada. En la industria de los videojuegos, el jugador no recibe un texto denso antes de empezar. El sistema simplemente arroja al personaje a un nivel inicial, le pone un obstáculo básico y le obliga a demostrar que sabe usar el botón de salto. Ajá, el clásico tutorial interactivo. Y solo cuando el sistema registra esa acción le permite avanzar, pues la educación corporativa está copiando ese modelo. Se evalúa a través de simulaciones, juegos de rol virtuales y escenarios con ramas de decisiones múltiples. Lo fascinante aquí es que la verdadera revolución no está en que una máquina redacte el contenido, está en su capacidad de adaptar ese conocimiento al contexto microscópico del usuario. A su día a día. Exacto. La documentación menciona un ecosistema integrado de herramientas. Fíjate en esto. ChatGPT genera la estructura lógica. Sí. Canva crea el diseño visual de forma automatizada. Genially añade las capas de interactividad. Y plataformas como Eleven Labs o Flickr clonan voces humanas para la narración. Todo integrado. Todo. El educador tradicional desaparece y surge esta nueva figura que el texto llama transformador pedagógico. Suena a un director de orquesta de algoritmos, por así decirlo. Es una muy buena forma de verlo. Este transformador utiliza todas esas piezas para ensamblar, por ejemplo, microlecciones hipercondensadas de 8 minutos. Claro, nadie tiene tiempo para cursos de 3 horas. Exacto. Si un analista financiero tiene la agenda bloqueada y solo cuenta con 10 minutos entre reuniones, el sistema no le envía un seminario largo. Se adapta. Acción, la fuente técnica menciona estándares como SCOR o XAPI. Sí, son los protocolos por debajo. Para aterrizar esos conceptos técnicos a algo más digerible, ¿qué miden exactamente estos sensores invisibles? Bueno, es vital entender la diferencia para ver el nivel de control. El estándar SCOR tradicional, el más viejo, funcionaba como un interruptor básico. De encendido y apagado. Tal cual. Le decía al sistema si el empleado había terminado el curso y qué calificación sacó. Era binario. Pero el estándar XCAPI funciona más como un mapa de calor biométrico. ¡Wow! Eso suena avanzado. Registra muchísimos datos. Si el usuario pausó el video en el minuto 3, si hizo clic en un enlace adicional, si dudó antes de responder una pregunta de opción múltiple, o si se saltó la introducción. Todo queda registrado. Todo. Y toda esa telemetría regresa al AI Autopilot para que la próxima vez el curso se ajuste automáticamente. Así elimina el punto exacto donde la persona perdió la concentración. Es una maquinaria de precisión absoluta. Ahora, si la inteligencia artificial es tan eficiente para estructurar estímulos, predecir puntos de abandono y obligar a alguien a aprender dentro de un entorno laboral corporativo, Ajá. ¿qué ocurre cuando se utiliza esa misma arquitectura fuera de la oficina? En el mundo real, digamos. Sí, en el consumo diario. Si el objetivo ya no es educar a un empleado, sino puramente inyectar dopamina para monetizar la atención del público, el panorama se vuelve mucho más crudo. Y ese es el puente perfecto hacia el segundo documento que tenemos hoy. El de YouTube. Exacto. El caso de estudio analizado por IA Maníacos sobre la industrialización de la viralidad en YouTube. Pasamos de un sistema cerrado diseñado para la eficiencia educativa a uno diseñado para la extracción implacable de tiempo y atención. Los números de este caso de estudio son absurdos. Analizan un canal de YouTube enfocado en finanzas personales. Un nicho muy particular. Y es un canal completamente anónimo, sin rostro. Fue creado de la nada y en un lapso de apenas 6 meses, publicando únicamente 40 videos, superó los 70,000 suscriptores. Es un crecimiento meteórico. Y lo más fuerte es que, según estimaciones conservadores de la plataforma, está generando unos $8,000 mensuales de beneficio puro. Y lo que sostiene ese rendimiento económico es una cadena de montaje donde el costo marginal de producción es prácticamente cero. Cero fricción, de nuevo. Exacto. El creador detalla que cada video toma menos de 20 minutos de trabajo humano. 20 minutos. 20 minutos. Es un ensamblaje casi autónomo utilizando herramientas gratuitas o de bajísimo costo. Desmenucemos esa línea de ensamblaje, porque aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, ¿cómo es el paso a paso? Primero, se usa ChatGPT, pero no simplemente para escribir un guión genérico. Se le pide que genere ganchos iniciales diseñados específicamente para retener a la audiencia en los primeros 3 segundos. Ese es el momento crítico. Abordando temas que el algoritmo prioriza. Por ejemplo, el error letal al llegar a los primeros 5,000 euros ahorrados. Un título que te obliga a hacer clic. Luego ese texto pasa a Eleven Labs,
que genera una narración persuasiva, con pausas dramáticas incluidas. Parece una voz humana 100% real. Después, una inteligencia visual como Gemini se encarga de crear imágenes de un protagonista ficticio. En el caso de estudio lo llaman Gregorio. Gregorio, claro. Este Gregorio mantiene siempre la misma apariencia física mediante comandos de consistencia de la IA. Y finalmente, Grok o herramientas similares le dan animación a ese rostro estático. O sea, 20 minutos de procesamiento y el video está listo para ser consumido por millones. Es una locura. Es un flujo de trabajo que elimina por completo los cuellos de botella humanos. No hay que iluminar un estudio. No hay que memorizar líneas. No hay que maquillarse. No hay que repetir tomas porque el presentador se equivocó. Y más importante aún, Gregorio no se cansa, no pide aumento de sueldo y su voz jamás pierde entusiasmo. Pero detengámonos un momento en este punto, porque al observar este proceso con frialdad, resulta inevitable plantear una objeción fundamental. A ver. Alguien podría argumentar que esto es la muerte absoluta de la creatividad. O sea, estamos utilizando la tecnología computacional más avanzada de la historia humana, no para crear arte o transmitir una visión única del mundo, Sino para hacer videos de finanzas. para fabricar basura digital hiperoptimizada. Es una transacción vacía para engañar a un algoritmo de recomendación. Cabe preguntarse, ¿realmente podemos llamar a esto creación de contenido? ¿O es solo un hackeo psicológico a escala industrial? Es un debate súper válido. Pero si conectamos esto con el panorama general y observamos el fenómeno desde la óptica puramente sistémica de las fuentes, la creatividad no ha desaparecido. ¿Tú crees? Ha mutado de lugar. Antes, la creatividad residía en la ejecución manual, el tono de voz frente a la cámara, el encuadre, la edición al ritmo de la música. El talento tradicional. Exacto. Hoy, la creatividad humana se ha trasladado al arte de estructurar instrucciones. Es lo que la industria llama prompt engineering, o ingeniería de instrucciones. El que escribe los comandos. Tal cual. El operador del canal ya no es el pintor frente al lienzo, es el arquitecto del sistema. O sea que la genialidad está en saber cómo darle órdenes precisas a la máquina. Justamente, un prompt genérico va a producir un video aburrido que nadie verá. Eso es seguro. El verdadero trabajo radica en diseñar una instrucción maestra que obligue a la inteligencia artificial a seguir reglas estrictas de formato, ritmo y estructura narrativa. Reglas que ya están probadas para maximizar la retención. Y el caso de estudio señala algo vital aquí. Este canal opera en el nicho de las finanzas porque tiene un RPM altísimo. Ese es el secreto del éxito financiero del canal. Para evitar la jerga técnica a quien nos escucha, aclaremos qué implica ese RPM y por qué cambia las reglas del juego. Claro, el RPM, o ingresos por cada 1000 visualizaciones, es simplemente cuánto dinero paga la plataforma al creador por cada 1000 personas que ven los anuncios en su video. Es la tasa de pago, básicamente. Exacto. Un video sobre videojuegos puede tener un RPM de $1, porque los anunciantes pagan poco por esa audiencia. Ajá. Tarjetas de crédito puede tener un RPM de 10, 15 o hasta $20, porque los bancos y los brokers están dispuestos a pagar muchísimo dinero por adquirir clientes financieros. Claro, el valor de vida de ese cliente es enorme. Exactamente. El operador de este canal anónimo entendió esa métrica y construyó su fábrica de videos alrededor del nicho más rentable posible. Todo el sistema está diseñado para alimentar al algoritmo, dándole los clics y el tiempo de visualización que la plataforma necesita para vender esos anuncios caros. Es una simbiosis perfecta entre la IA y el algoritmo de YouTube. A ver si logramos atar estos cabos, porque la progresión de los temas es fuerte. Tanto en la educación corporativa como en esta fábrica de virales, el objetivo es dominar un entorno digital. Sí, Se controlan las entradas, que son los comandos de inteligencia artificial, y se optimizan las salidas, que son la retención del usuario o el dinero generado. Se aísla el entorno, se elimina el azar y se maximiza el rendimiento. Todo es súper matemático. es ingeniería pura. Pero la exploración de hoy da un giro verdaderamente drástico cuando sacamos esta mentalidad de los servidores y la aplicamos al mundo físico. Aquí es donde la cosa se pone intensa. Si somos capaces de estructurar el código y la atención de esta manera, ¿cómo se ve esta optimización extrema cuando el producto final es un organismo vivo respirando en una granja? Y aquí es donde abandonamos la pantalla y entramos al asombroso y francamente escalofriante manual de la empresa Soya para el manejo del pollo de engorde.
el famoso manual. Sí, al leer detenidamente las páginas de este documento industrial, queda claro que la agroindustria moderna trata a la biología con la misma frialdad algorítmica con la que un ingeniero de software trata una base de datos. Es fuerte leerlo así. Un animal ya no es visto como un ser vivo en el sentido tradicional. Es visto como una máquina de transformación de proteínas. La estadística inicial del manual obliga a releerla un par de veces para creerla. O sea, el ciclo de vida completo de un pollo moderno de la línea Ross, desde el instante en que rompe el cascarón hasta el día en que llega a la planta de procesamiento, es de aproximadamente 1.200 horas. 1.200 horas. Si hacemos el cálculo mental, 1.200 horas son apenas 50 días. 50 días de inicio a fin. De un pollito de apenas unos gramos, pasamos a un producto terminado en la bandeja de un supermercado en menos de 2 meses. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que el sistema biológico del animal no colapse ante semejante aceleración? Bueno, la respuesta es que no colapsa porque absolutamente cada segundo de esas 1.200 horas está rigurosamente administrado para prevenir el fallo del sistema. No hay margen de error. 0. El manual subraya que la primera semana es el periodo más crítico de todo el proceso. Esos primeros 7 días representan casi el 20% de la vida total del ave. Imagínate una quinta parte de su vida en 7 días. Y en ese pequeñísimo lapso, el pollito tiene la obligación biológica de multiplicar por 4 su peso inicial. Para ponerlo en perspectiva con una analogía humana, es como si un bebé recién nacido, que pesa 3 kilos, llegara a la asombrosa cifra de 12 kilos en apenas su primera semana de vida. Sería impensable. El nivel de estrés metabólico para lograr eso debe ser astronómico. Y para garantizar esa explosión de crecimiento sin que ocurra un fallo masivo, la granja debe operar bajo un control ambiental que es, milimétrico. ¿Qué tan milimétrico? Pues el manual de soya prohíbe rotundamente encender los sistemas de calor justo antes de que lleguen las aves. Exige precalentar la instalación entera, incluyendo el piso y el aire, con 24 horas de anticipación. ¡Wow! ¿Todo el galpón? Todo. El aire debe alcanzar unos exactos 32 grados centígrados y la cama de virutas de madera en el piso debe estar a 27 grados. Y uno podría pensar, bueno, un par de grados más o menos no deberían importar tanto. No. Es nula porque durante esos primeros días el pollito no ha desarrollado la capacidad termorreguladora. Ah, no pueden sudar ni temblar bien. Exacto. No puede calentar ni enfriar su propio cuerpo. Depende totalmente del entorno. Si la cama de viruta está apenas 2 grados más fría, el ave no gastará su energía en crecer. ¿La va a gastar en intentar sobrevivir? En intentar calentarse, ¿sí? Sus vasos sanguíneos se contraen, lo que provoca hipertensión pulmonar, fallas cardíacas, falta de apetito, amontonamientos para buscar calor y finalmente una caída irrecuperable en el rendimiento final. O sea que un error humano en el termostato el día 1 destruye la rentabilidad del día 50. Literalmente la destruye. Impresionante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Esta operación avícola se rige bajo los mismos principios que la escudería de un equipo de Fórmula 1 en plena carrera. Es una muy buena comparación. En los pits, cada milisegundo en el cambio de una tuerca define si se gana el campeonato. Y aquí en el galpón, la variable espacial está igual de tabulada. Al inicio, agrupan a 55 pollitos por cada metro cuadrado dentro de círculos de cría, Súper apretados. forzándolos a estar a centímetros del comedero. Y luego, para el día 14, las barreras se abren y la densidad debe caer exactamente a entre 10 y 12 aves por metro cuadrado para evitar la competencia por oxígeno. Todo medido. Y la nutrición es otro nivel de ingeniería completamente distinto. Cuéntame de la nutrición, porque leí esa parte y es de no creer. Es el núcleo del algoritmo biológico, digamos. El alimento se programa por fases estrictas. Durante la fase de inicio se utiliza una fórmula llamada Master Pollito. Ajá. El manual indica que esta mezcla contiene niveles intencionalmente elevados de sodio. ¿Y sabes cuál es el objetivo de eso? Provocar sed. Exacto, provocar una sed artificial intensa. Detengámonos ahí para entender la causalidad, porque esto es fascinante desde la perspectiva de la bioingeniería. ¿Por qué el diseñador de este alimento querría que el ave tenga una sed constante? Suena contraintuitivo. Sí, suena raro, pero es porque el consumo de agua es el motor primario del metabolismo.
Al inducir la sed con el sodio, el pollo bebe cantidades masivas de líquido. ¿Se infla de agua? Y esa ingesta desproporcionada de agua obliga al tracto digestivo y a los órganos internos a expandirse físicamente a gran velocidad. En términos mecánicos, están construyendo un chasis interno de mayor tamaño en la primera semana. ¡Guau! Si el estómago y los intestinos son más grandes tempranamente, el ave va a tener una mayor capacidad volumétrica para ingerir y procesar alimento en las semanas finales. Básicamente están fabricando los cimientos del edificio antes de poner los ladrillos de proteína. Esa es la metáfora perfecta. Una vez que ese chasis interno está listo, el sistema cambia la programación. Pasan a dietas denominadas Nutrepollo o fórmulas Broiler 1 y Broiler 2. Que ya tienen otra función. Sí, esas ya no buscan expandir órganos, buscan depositar masa muscular a una velocidad vertiginosa. Y un dato curioso, estas dietas finales incluyen dosis exactas de pigmentos específicos, ¿Pigmentos para qué? no por un requerimiento nutricional, sino para teñir la piel del pollo con el tono amarillento exacto que los estudios de mercado dictan que el consumidor prefiere ver en el supermercado. Todo es percepción visual al final. Incluso la luz es una palanca de manipulación. El documento detalla esquemas de iluminación súper estrictos. Para razas como el arroz, la instrucción es iniciar con 22 horas de luz artificial ininterrumpida. ¿Casi sin dormir? Casi sin dormir. Si un galpón se oscurece o si un comedero se queda sin alimento, digamos, antes de las 6 de la tarde, se considera una crisis absoluta en la granja. Claro. El ave se duerme, y cada minuto que pasa durmiendo en lugar de comiendo, es un gramo de carne que no se va a facturar. Y para garantizar que esa maquinaria digestiva nunca se detenga por enfermedades, hasta el agua potable requiere una calibración industrial. No es solo abrir la llave y ya. No, para nada. El manual no habla simplemente de usar agua limpia. Exige mantener el potencial de óxido reducción, o ORP, en niveles específicos. Ajá. Exactamente de 650 a 750 milivoltios. Y esto lo logran inyectando dosis constantes de cloro en la tubería. Expliquemos ese concepto de los milivoltios a la audiencia para que quede claro el nivel de obsesión sanitaria que hay aquí. Por supuesto, el potencial de óxido reducción, este ORP, mide la capacidad química del agua para descomponer contaminantes. Al mantenerlo exactamente en esos 750 milivoltios, el agua se vuelve un esterilizador implacable. Limpia todo a su paso. Básicamente están desinfectando el tracto digestivo del animal en tiempo real con cada trago que da. La lógica subyacente es brutal. ¿Cuál es la lógica? Si el agua contiene una mínima carga bacteriana, aunque sea inofensiva, el sistema inmunológico del ave tendría que gastar un pequeño porcentaje de calorías para combatirla. Claro, el cuerpo se defiende. Exacto. Y en este modelo de optimización extrema, ninguna caloría puede desperdiciarse en el sistema inmunológico. El 100% de la energía debe destinarse a la producción de carne. Uf, es fuertísimo. Todo este monumental esfuerzo logístico, nutricional y ambiental converge en unas cuantas métricas que deciden el éxito o el fracaso financiero de toda la operación. Al final todo se reduce a números. Tal cual, el manual de Soya hace un énfasis casi religioso en dos indicadores: la conversión alimenticia, o sea, y el índice de productividad, el IP. Esto plantea una pregunta importante si lo conectamos con lo que hablamos antes. A ver. Al reflexionar sobre estas fórmulas, se hace evidente que estas métricas biológicas son un reflejo exacto de las métricas digitales que revisamos hace unos momentos en los otros documentos. O sea, ¿la CA es como el RPM? Es el mismo modelo matemático aplicado a átomos en lugar de píxeles. En el ecosistema de YouTube, un creador analiza su tasa de clics para entender cuántas impresiones de una miniatura se necesitan para conseguir una visualización monetizable. Sí. Bueno, en la industria avícola, la conversión alimenticia mide exactamente cuántos kilogramos de alimento balanceado se requieren para producir 1 kilogramo de masa corporal. O sea, la ecuación es universal. Buscar el input más bajo posible para generar el output más masivo imaginable. Resumido perfectamente. En la plataforma corporativa de e-learning impulsada por IA, el input es el tiempo del empleado y el output es un comportamiento predecible. En las fábricas de videos anónimos, el input es un prompt de 20 minutos y el output son dólares generados mediante la retención de atención. Y en las granjas, el input son gramos de sodio y horas de luz artificial. Y el output es hipertrofia biológica en 1200 horas.
El viaje analítico a través de estos 3 documentos distintos traza una línea recta bastante clara. Muy clara. Revela una era donde el concepto tradicional de crecimiento ha sido descartado. Por ser demasiado lento, supongo. Lento y propenso al error. En su lugar, domina esta ingeniería de sistemas cerrados. Ambientes sellados donde variables como los grados centígrados, la paleta de colores de una presentación, el tono de una voz robótica, todo se ajusta de manera microscópica. El azar y la naturaleza han sido sistemáticamente eliminados de la ecuación en nombre del máximo rendimiento. Es la victoria definitiva del algoritmo sobre lo orgánico, por así decirlo. Se ha transformado la volatilidad de la realidad en una fórmula predecible. Y bueno, llegar a esta conclusión deja sobre la mesa una idea inmensamente provocativa para ir cerrando. Hemos documentado un nivel de rigor asombroso para medir, presionar y exprimir hasta la última gota de eficiencia de las horas laborales, de la atención en redes y de la biología. Y esa es la frontera final de este análisis, creo yo. ¿Hacia dónde vamos con esto? Exacto. Si el ser humano ha perfeccionado estas arquitecturas implacables para optimizar factores externos, la pregunta inevitable es, ¿hacia dónde dirigiremos esa maquinaria a continuación? Hacia nosotros mismos. Sí. Cada vez es más común ver aplicaciones que rastrean la calidad del sueño, algoritmos que miden la eficiencia de las interacciones sociales y plataformas que programan los minutos de ocio. Todo cuantificado. Todo. Al intentar medir y maximizar el rendimiento de cada hora de vigilia personal, bajo estos mismos parámetros industriales, surge una advertencia profunda. Que nos convertimos en el mismo sistema cerrado. En el afán por alcanzar el nivel de eficiencia de un curso automatizado o de un ciclo avícola de 1200 horas, se corre el riesgo de eliminar esa ineficiencia natural, ese espacio para el error, que al final del día es el núcleo mismo de la experiencia humana. Una reflexión contundente para cerrar. Empezamos nuestra revisión de hoy cuestionando esa imagen bucólica de la semilla que crece lentamente con la lluvia. Sí. Y terminamos enfrentándonos a la posibilidad de que estemos construyendo para nosotros mismos ese mismo galpón de temperatura controlada y luz artificial. Da para pensar bastante. Ha sido un ejercicio fascinante conectar todos estos puntos hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo, dejando esa gran interrogante para el debate. Hasta la próxima exploración. ¡Quilla Hipólito! ¡Aprende! ¡Crea y gana hoy! Convierte tu conocimiento en ingresos con Esquila.